Buenos días, queridos hermanos, buenos días. Ya estamos listos después de adorar al Señor. Nos disponemos a escuchar su palabra y quiero dar gracias a Dios porque esta palabra llega hasta ustedes y hay un equipo muy hermoso que Dios está usando para hacer posible esto. Voy a pedirles que dispongan sus mentes y sus corazones para escuchar la palabra, pero antes escuchar un saludo cariñoso de parte de mi esposa y de mi parte para cada uno de ustedes que están en sus hogares, que han dispuesto a ocupar un tiempo y apartar el día del Señor para adorarle y para alimentarse con su palabra. Bueno, pues vamos entonces a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites exponernos a tu santa palabra. Señor, tú sabes la preocupación que hay en mi corazón, las limitaciones que tengo para comprender algunos conceptos que requieren tanto estudio. Pero permítenos, oh Dios, que bajo la dirección de tu Santo Espíritu nuestras limitaciones se vean superadas y tanto en la exposición como en la comprensión de tu palabra, tu Santo Espíritu nos favorezca. Y entonces podamos, habiendo comprendido tu palabra, hacer lo que conviene, lo que debe hacerse. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos con el versículo 24 del capítulo 8 de San Marcos. De hecho, aquí se está basando un buen número de mensajes. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora hemos de considerar el concepto negarnos a nosotros mismos. Ya a los demás ya ha quedado, espero ya haya quedado comprendido cuando se ha expuesto lo del seguimiento, que surge en relación a las palabras que escuchamos aquí del Señor Jesús. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Y después viene, las condiciones son dos, negarse a uno mismo y tomar la cruz. Quien quiera seguir al Señor Jesús debe hacer estas dos cosas, debe pues considerar la negación y el tomar la cruz como los pasos, las decisiones a seguir para que pueda uno entonces responder correctamente al llamado que el Señor Jesús nos hace de seguirle. Negarse a sí mismo. Este es un concepto que se ha expresado y a veces lo expresamos de manera un tanto ligera cuando se han tenido que escribir a muchas páginas al respecto en relación a los estudiosos o en la historia de la iglesia. Pero vamos a tratar de comprender este concepto, hermanos. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Y a partir de esta comprensión y de tomar la cruz, entonces veremos si verdaderamente somos seguidores del Señor Jesús o estamos siguiendo otros rumbos, otros caminos. Y esto es muy importante para nuestra relación con Dios, para no caer en un autoengaño, para no fabricar una vida cristiana que no tiene que ver con la Biblia o con el seguimiento exactamente. Negarse a sí mismo puede expresar la decisión de no convertir el deseo de salvar la vida. Ustedes ya saben, está ahí a su alcance porque se les hace llegar
estos artículos. Lo que estoy predicando es algo que ya está escrito, hermanos. Y eso es muy importante también, porque ustedes lo tienen escrito, lo pueden revisar, pueden cotejar los textos bíblicos, pueden considerar esto después y analizarlo. Está para eso, hermanos. Por eso se está procurando hacer un trabajo, diríamos, bastante formal, lo más posible que podemos. Negarse a sí mismo puede expresar la decisión de no convertir el deseo de salvar la vida. Hay un deseo, se dice, pues, natural, innato, bueno, una cuestión instintiva también, el de salvar la vida. Y pues estamos en esa comprensión como seres humanos que tiene que ver con hacer todo lo posible por salvar la vida. Todo lo posible. Todo lo que esté a nuestro alcance para salvar la vida. Pero este deseo de salvar la vida puede convertirse en un principio vital, sí. De hecho, así lo es en el ser humano. Ahora, cuando se dice niéguese a sí mismo, se está llamando a la persona a tomar una decisión de no convertir el deseo de salvar la vida en el propio principio vital. Pero es que hasta ahora, antes de llegar al Señor Jesús, eso es lo que ha caracterizado, eso es lo que caracteriza a los seres humanos. Y diría alguien, bueno, pero no es nada malo el que uno desee salvar la vida. Es cierto. Pero cuando dice negarse a sí mismo, entonces hay que tomar una decisión. Que este deseo de salvar la vida pase a segundo término. El de salvar la vida pase a segundo término. Trato de repetir algunas expresiones, hermanos, porque yo quisiera que quedara bien comprendido. Pudiera continuar, pero creo que es bueno hacerlo. El versículo 35, en la primera parte, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que se aferre en ese deseo de salvar la vida, es una contradicción a lo que comúnmente se hace como seres humanos. Es la forma de decidir para poder negarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús, el dador de la vida, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, y aquí diríamos el que se aferre a ese deseo de salvar la vida, la perderá. Porque el aferrarnos por salvar la vida, no permitiremos entonces que se dé la negación que exige el Señor Jesús. La negación a uno mismo. Y si nos aferramos a ese deseo, entonces seguiremos siendo nosotros. Y diremos que estamos siguiendo al Señor Jesús. Falso. Completamente falso. Pero vamos a seguir exponiendo y aquí estamos dependiendo de estudiosos. Ya se los dije, hermanos, pero bueno.
Erich Fromm, uno de los hombres más influyentes en el pensamiento del siglo XX, psiquiatra, sociólogo, filósofo. Tiene libros muy interesantes que les recomendaría. Tiene un libro, Tener y Ser. Nos dice que la forma de vida propuesta en la negación propia, la forma de vida propuesta, aquí está hablando ya de otra vida, de otra forma de vida, no de la que nos aferramos o la que deseamos salvar, no de esa vida, hay otra forma de vida. Nos dice que la forma de vida propuesta en la negación propia y el seguimiento de la cruz es exigida por Jesús. Así es. La negación de la vida propuesta en la negación, ese deseo, sí. La forma de vida propuesta en la negación propia y el seguimiento de la cruz es exigida por Jesús y posibilitada por la unión con Él. Es exigida por Él, pero Él mismo también capacita, posibilita esa decisión que se haga realidad. Posibilita dejar una vida para tomar otra vida, para iniciar otra vida. Pero es a la vez más que una mera especialidad cristiana. Es la posibilidad de encontrar la vida en el pleno sentido de la palabra. Encontrar la vida en el pleno sentido de la palabra. Y este es el gran problema que tenemos. Hablamos de la vida y que tiene sentido y lo que realizamos, hacemos, somos. Y aquí está el problema. Y concebimos como seres humanos que eso es una realización de la vida. Pero en realidad no es así, hermanos. El pleno sentido de la vida está cuando seguimos al Señor Jesús. Ahí verdaderamente empezamos a vivir en esa plenitud que se debe vivir. Ahora, esta exigencia tiene un divino propósito. El que ustedes y yo encontremos el pleno sentido de nuestra vida. Y solo lo vamos a encontrar al seguir al Señor Jesús. Pero para eso tenemos que negarnos al otro sistema de vida, a la otra forma de vida. Si dijimos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, en el versículo 35, la primera parte, en la segunda parte nos encontramos lo que dice, todo el que pierda su vida por causa de mí. Es muy claro, hermanos. Todo el que pierda su vida por causa de mí. Todo el que pierda esa forma de vida por causa del Señor Jesús, entonces la va a salvar o la va a encontrar. Así dice el versículo 35b. Ahí lo tienen, hermanos, del capítulo 8 del que estamos trabajando en San Marcos. ¿Sí? Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así es, o la encontrará.
Es que se está hablando de perder la vida. Es que se está hablando de negarse. En palabras de Ulrich Luz, se define con toda claridad una realidad actual, así, relacionada a esta resistencia que tiene el ser humano de no negarse a sí mismo, de tratar de conservar esa vida y no optar por el seguimiento que nos permitirá encontrar el verdadero sentido de la vida. No aquello, sino esto. Pero ha habido una especial resistencia a eso. Y no estamos hablando de personas que están fuera de las iglesias, no, dentro de las iglesias. Hermanos, estamos dependiendo de esto, de especialistas que han hecho revisiones, no solo mi punto de vista, no, hermanos. Este estudioso, Ulrich Luz, dice: a mí me produce angustia el conformismo con que una sociedad que fue cristiana, acepta de hecho con toda naturalidad un estilo de vida totalmente secularizado. Ese estilo de vida del que estamos hablando. Un estilo de vida que se ha vivido antes, que vive la sociedad, un sistema de vida, cómo se mueven, cómo actúan, cómo hablan, cómo piensan, sí. Dice él: me produce angustia el conformismo con que una sociedad que fue cristiana, acepta de hecho con toda naturalidad un estilo de vida totalmente secularizado. ¿Por qué? Y voy a estar abriendo mi corazón ahora, hermanos. Busco la ayuda de Dios. Yo no sé por qué tenemos que insistir tanto. Dios lo sabe, no los entiendo del todo, hermanos. ¿Por qué tenemos que insistir tanto en que la vida cristiana es otra clase de vida? Es otro nivel de vida. El seguimiento nos concede esa clase de vida. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa vida que era antes? ¿Por qué queremos conservar algunas cosas? ¿Por qué queremos conservar algunas relaciones que nos van a ser dañinas? Pero es que son amigos, son familiares, quien sea, nadie está por encima del Señor a quien estamos siguiendo. Pero es que esta forma de ser que se habla aquí de la vida cristiana, así como lo están exponiendo, ese negarse a sí mismo, ese tomar la cruz y ese seguimiento, pues es una actitud demasiado radical que nos veremos como seres extraños, diferentes completamente. Pues claro, de eso se trata. No podemos ser tan exagerados, las personas que están allá también tienen sus formas de ser y el condescender con ellos no quiere decir que dejemos de ser cristianos. Estas son las cosas que me estorban, hermanos. Miren, dejemos el término cristiano, dejamos de seguir a Jesucristo. Es que es otra forma de vida, pues. Nos estamos negando a esta vida y estamos optando por la otra forma de vida. Por eso estoy dando puntos de vista de especialistas,
perdónenme hermanos, los mejores que hay ahora. Se los aseguro, hermanos. Por eso está escrito aquí, investiguen. Que defienden la postura bíblica, cual debe ser. Y escriben de esa manera. Y doy gracias a Dios por ellos. ¿Cómo es posible que se esté insistiendo tanto, como les decía, en que hermanos, que... No, hermanas. Pero esas formas de hablar, esas formas de actuar, vamos a desencajar completamente con la sociedad. ¿Y cuál es el problema? Y entonces voy a ser un bicho raro en el ámbito familiar. Pues mi esposo, mi esposa, mis hijos, todos están por abajo de mi Señor a quien estoy siguiendo. Todos, todos, todos. Ya he citado alguna vez expresiones de Durkheim, ¿sí? Tan especial para decirlo, tan claro diría yo también. Hombre, complace a tu Creador y está contento, y que el mundo entero te importe un comino. Así. Y que el mundo entero te importe un comino. Amigos, compañeros, vecinos, familiares, esposo, esposa, hijos, que el mundo entero te importe un comino. Tú has de complacer a aquel que te ha llamado para seguirle. Porque es otra vida la que estás viviendo. Pero es que ellos, bueno, si es que ellos también quieren negarse a sí mismos, entonces, hermanos somos. En el correcto sentido de la palabra, hermanos. La negación de sí mismo no significa suicidio, porque también el suicidio puede ser obra de la propia voluntad humana. Negarse a sí mismo significa conocer a Cristo, no ya conocerse a sí mismo. Significa conocer a Cristo. Cuando nos negamos a nosotros mismos, conocemos a Cristo. Cuando nos negamos a nosotros mismos, dejamos de conocernos a nosotros y empezamos a conocer a Cristo. Dietrich Bonhoeffer refiere esta expresión de negarse a sí mismo. Dice, es lo mismo que Pedro expresó cuando estaba con esa forma tan precavida de acercarse al Señor Jesús, y entonces está conviviendo, tratando de acercarse con las personas, y ahí alguien lo identifica, una mujer, y le dice, tú eres de ellos, ¿verdad? Y empieza a negar, ¿verdad? Y la expresión que aparece ahí dice, no, pero tú eres, no conozco a ese hombre. Tú eres, no conozco a ese hombre. Cuando esa expresión se aplica a uno mismo, eso significa negarse a sí mismo. Esto era yo antes. No lo conozco. No quiero conocerlo. Seguirlo conociendo. Ya dejé eso.
¿Y ahora qué? Voy a empezar a conocer una forma de vida diferente, la que me vaya enseñando mi maestro, Jesús de Galilea, el Señor Jesucristo. Pero para esto, para que yo pueda impregnarme de ese conocimiento de Él, de esa relación, porque el concepto de conocer lleva a una experiencia, a una relación. Para que yo pueda hacer eso, tengo que negarme, tengo que dejar aquello. Ese sistema de vida, esa forma de vida, esa manera de relacionarme. Pero voy a ser entonces un ermitaño, no voy a tener... No, hermanos, simplemente que voy a relacionarme ahora conforme a la voluntad del que me llamó. Y si a él no le parece esto o aquello, que me perdonen todos los seres humanos, incluyendo aún los más cercanos. He de obedecer al que me ha llamado. ¿Así? Negarse a sí mismo significa conocer a Cristo, no ya conocerse a sí mismo. Fijarnos en aquel que va delante de nosotros. Esta apuesta consciente por una orientación de la vida no basada en el yo es fundamental para todos los evangelios. Se trata de una vida alternativa. No conocíamos esa vida. No orientada en el yo, en mis deseos, y ya vamos a ampliar un poquito esto después. En lo que a mí me parece, no. En lo que a mí me gusta, no basada en el yo. Es fundamental para todos los evangelios, sí. Se trata de una vida alternativa, no orientada en el yo, que solo resulta posible por la adhesión a Jesús, el ser transferidos a Él. Es decir, en el seguimiento y en la comunidad de seguidores hacia Él. En el seguimiento personal y en la comunidad de seguidores está expresando este autor, y estoy refiriendo a Ulrich Luz. Es decir, en el seguimiento en la comunidad de seguidores hacia Él. Esta comunidad es la iglesia. Y no solo como persona, sino como iglesia. Debemos estar en esta comprensión. Si en la iglesia o dentro de la iglesia, si entre los que nos decimos hermanos hubieran algunas influencias o insinuaciones para hacer algo que corresponde a lo que era antes, a esa forma de vida nunca debo permitirlo. Y puedo estar autorizado a decir a quien me insinúe portarme como se porta a aquellos que no siguen a Jesucristo. Estoy autorizado a tomar las palabras del Señor Jesús para decirle: apártate de mí, Satanás. A mí me bendijo mucho las palabras de un jovencito, y espero que permanezca en esa postura y me está escuchando. Yo espero que me esté escuchando. Es que yo no estoy de acuerdo en la forma de ser de los demás, de mis hermanos también. No me parece. Es que ellos tienen... Así es. Y empecé a platicar con él y me bendijo mucho que un jovencito tuviera el valor para decir no a sus hermanos. Y no hagan conjeturas, hermano. Simplemente estoy refiriendo esto porque así debe ser.
El llamado que Jesús de Nazaret hizo a la gente y a sus discípulos se tradujo de manera concreta ya en las cartas del Nuevo Testamento y aún en el libro de los Hechos. Se tradujo de una manera concreta en el llamado al bautismo. A tal grado que ese llamado que hizo el Señor Jesús se dice en los evangelios sinópticos especialmente, ya en el libro de Hechos y en las cartas, tiene que ver con el llamamiento al bautismo. Y les dejo de tarea para que piensen ustedes, porque esto será lo que continuemos exponiendo. Por ahora, quiero decirles que el llamado que nos hace el Señor Jesús es un llamado que toca lo más profundo de nuestro ser. El ser humano se manifiesta o se identifica en lo que él tiene, hace y es. Se dice de lo más externo a lo más interno. Lo que tiene, lo que hace y lo que es. Si ustedes me quieren ayudar un poquito, alguna ocasión lo he expuesto. Imagínense esos círculos concéntricos. El más lejos del centro será lo que tiene. El del medio será lo que hace. Y el centro es lo que es. Cuando dice niéguese a sí mismo, deja de ser lo que eres y sígueme. Y esto es lo que nos lleva a no entender por qué. Ya en el caminar con el Señor, si de veras le hemos dado el centro de nuestro ser, nuestro corazón, y hemos decidido a eso, ¿por qué todavía determina tanto lo que tenemos y lo que hacemos? Cuando ya le entregamos lo que somos, y al entregar lo que somos, entregamos lo demás. Si esto es lo más radical, lo demás es menos, pues ya entregamos todo. También les dejo para que reflexionen. Vamos a continuar el próximo domingo, hermanos. Y espero que ustedes, exponiéndose a esto, vayamos comprendiendo lo que es negarnos a nosotros mismos. Y es más, en el nombre del Señor les invito a que hablemos con Él. Y delante de Él revisemos nuestra vida. Delante de Dios, no del que está cerca, de la que está, no, delante de Dios. Delante de Dios. Y entonces, creo que esto se tornará en una bendición muy especial, hermanos. Padre eterno, gracias te damos, porque si tú nos llamas a negarnos a nosotros mismos, es que tú quieres hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Pero no lo harás si permanecemos en esa forma con la que antes hemos vivido. Gracias, oh Dios, porque tu llamado tiene que ver con ese deseo tuyo de que esa imagen lastimada en el pecado de nuestros primeros padres y continuada en la historia de la humanidad, esa imagen y semejanza tuya se restablezca y siga un proceso hasta asemejarnos a ti, como tú quieres, como tú siempre has querido. Pero necesitamos despojarnos o negarnos a nosotros mismos para que hagas ese gran milagro. Habla a tu iglesia y ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queridos hermanos, estamos en otro momento y mientras vamos comprendiendo lo que se está exponiendo, tenemos también la dicha, hermanos, de poder acercarnos a Dios, de poder presentar nuestra gratitud a Él y nuestras necesidades, sabiendo que estamos deseosos de que Él hable a nuestras vidas y al momento hemos de corregir. Mientras eso vamos entendiendo, tenemos una dicha, una oportunidad de buscar a Dios para decirle no solo gracias, sino también cuánto le necesitamos. No hemos de especificar ya algunas cosas por cuestión de tiempo, pero sí quiero pedirles que inclinando sus rostros, y si algunos en su hogar están en una condición tal que puedan arrodillarse, adelante, hermanos, y podamos orar a Dios para expresar nuestra gratitud y dejar en sus manos nuestras necesidades, en tanto vamos comprendiendo su voluntad. Voy a invitarles a orar, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros, con nosotros y en nosotros. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gracias por tus cuidados. Gracias por la protección que nos has concedido y gracias por otras tantas cosas como tu iglesia te ha expresado. Pero también tenemos peticiones que presentar a ti en cuanto a las necesidades que hay. Señor, humildemente te ruego que tomes estas plegarias, Señor. Señor Jesús, y las pongas en el trono de la gracia divina. Y que tu oh Espíritu Santo endereces y purifiques nuestras plegarias para que no encuentren ningún obstáculo y lleguen a nuestro Padre Celestial
y desde el cielo pueda venir una respuesta a nuestra necesidad o nuestras necesidades. Llegadas estas al trono de la gracia, pueda derramarse de parte de nuestro Padre Celestial, de ti, oh Dios, esa respuesta tan esperada. Gracias, Señor, gracias. Dejamos estas plegarias en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.